En un rincón olvidado de la eternidad, mucho antes de que las piedras se amontonaran en forma de santuarios y antes de que el aliento humano se atreviera a nombrar a lo sagrado, existía algo más antiguo que el tiempo mismo: un silencio. Pero aquel silencio no era ausencia ni vacío. No era una pausa ni un hueco entre sonidos. Era un océano invisible, pleno de vida, tan denso que parecía respirar. En su interior latía una espera, como si todo el universo se agazapara detrás de un velo, preparándose para despertar. Y entonces sucedió. No fue una idea, no fue una plegaria, fue un temblor sutil, una afirmación nacida de lo eterno. Una vibración sin nombre cruzó la vastedad, no como un trueno, sino como el susurro de un alma que recuerda. Fue el primer latido, la semilla de todo lo que sería. Aquel eco no dijo, soy algo, simplemente susurró con majestuosidad, yo soy. No estás leyendo una historia, estás escuchando un llamado. No es un dogma, es una resonancia que, al tocar tu conciencia, comienza a remover las memorias escondidas bajo capas de olvido. Este no es un libro para la razón, sino un espejo para el alma. Lo que estás a punto de recordar no está escrito en papiros ni encerrado en templos. Está guardado en lo profundo de tu ser, allí donde habita lo eterno. Fue custodiado durante generaciones por caminantes del alma, aquellos que aprendieron a oír en medio del ruido, a ver en medio de la oscuridad y a confiar en medio del caos. Uno de esos guardianes, al que los antiguos llamaron con múltiples nombres, el escriba de los cielos, el puente entre mundos, el 3 veces sabio, comprendió que el verdadero conocimiento no se grita, se susurra, no se impone, se despierta. Él no fue simplemente un hombre, fue una frontera viviente entre lo divino y lo humano. No fundó religión, pero dejó un mapa. No proclamó dogmas, pero sembró claves. Su enseñanza no estaba hecha para el intelecto, sino para el corazón en busca de sí mismo. Decía que todo lo visible nace en lo invisible, y que el pensamiento, cuando se une con la palabra, se convierte en acto. Pero no cualquier palabra, no aquellas huecas que repiten lo que todos dicen, sino el verbo sagrado, pronunciado con conciencia, con verdad, con fuego. Porque todo en el universo vibra, y lo que vibra responde. La palabra, cuando brota desde la certeza, no es solo sonido, es una flecha de luz que viaja por las dimensiones del ser, despertando realidades dormidas. No es extraño, entonces, que los textos más antiguos hablen del verbo como chispa de la creación. No fue el deseo quien dio origen a las estrellas, fue una declaración: hágase la luz. Y la luz fue, no porque se esperara, sino porque se afirmó. Aquel sabio enseñó que no es el pensamiento lo que transforma, sino el decreto. Porque pensar es imaginar, pero decretar es crear. La mente es la matriz, la palabra es la llave. ¿Te está gustando esta información? Entonces, no olvides que en el primer enlace de la descripción tienes más recursos sobre manifestación para seguir creciendo. Capítulo 1. El poder olvidado. Todo lo que tocas, todo lo que sueñas, todo lo que temes, fue antes una vibración sin forma, una imagen en la mente invisible, una idea flotando en el éter esperando ser pronunciada. Y hasta que no lo dices, no lo liberas. Y lo que no liberas, no nace. Tus pensamientos tienen fuerza, pero cuando los unes al verbo consciente, se transforman en semillas que germinan en la tierra de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dolores regresan? ¿Por qué algunas escenas se repiten como si la vida fuera un eco interminable? No es que el universo esté girando sobre sí mismo, es que tú estás pronunciando las mismas palabras de siempre, sin darte cuenta. Cada vez que dices «no puedo», estás construyendo un muro invisible. Cada vez que afirmas «yo soy débil»,
estás escribiendo un destino sin saberlo. El universo no pregunta si lo mereces, no evalúa tu fe, solo escucha y obedece. Porque el universo no responde a súplicas, responde a declaraciones. Ese fue el secreto que se protegió durante siglos, no por miedo, sino por respeto. Porque quien despierta este poder deja de necesitar muletas. Ya no depende de templos ni maestros. Se convierte en autor, en alquimista, en creador. La mayoría de los hombres ha sido adiestrada para hablar desde la escasez. Repiten, me falta, no tengo, no soy suficiente. Y luego, elevan plegarias para que llegue la abundancia. Pero la abundancia no responde a la carencia. La luz no visita donde no se la reconoce. La abundancia ya existe. La salud ya vibra. El amor no está ausente. Solo esperan que te alinees con su frecuencia. Y esa alineación comienza con 2 palabras. Yo soy. No es cuestión de repetirlas como un conjuro mecánico. No se trata de fingir ser lo que aún no ves. Se trata de encarnar, con cada célula, con cada respiro, la certeza de que ya eres. Cuando dices, yo soy paz, aunque tu mundo arda, estás pronunciando un nuevo Génesis. Cuando afirmas, yo soy plenitud, incluso si aún no lo ves reflejado en tu vida, estás sembrando una vibración que, tarde o temprano, florecerá. No se trata de mentirle al mundo, sino de recordarte a ti mismo, de recordar que tú y el universo no son cosas separadas, que lo divino no está afuera, esperando ser alcanzado, sino dentro, aguardando ser despertado. Yo soy es más que una afirmación, es una llave. Y tú, ahora, estás frente a la puerta. ¿Te atreves a entrar? Capítulo 2. La alquimia invisible del verbo. Se cuenta que en tiempos remotos, cuando la sabiduría era transmitida en susurros y el alma aún recordaba su origen estelar, un maestro caminaba entre los hombres sin necesidad de títulos ni templos. Lo llamaban el 3 veces iluminado, aunque él jamás se proclamó maestro de nadie. Su única herramienta era la palabra. No la palabra como conjunto de letras, sino como semilla sagrada que contenía dentro de sí el potencial para volverse árbol, fruto, bosque y eternidad. Él decía que cada palabra que sale del alma lleva en su interior una fuerza invisible capaz de moldear la realidad. Pero también advertía que una semilla plantada con esperanza no florecerá si luego es enterrada con dudas, pisoteada con miedo o negada por pensamientos contradictorios. Lo mismo sucede con el verbo. Puedes decir con la boca que eres abundancia, pero si al día siguiente te quejas de la escasez, has matado esa semilla, has quebrado su vibración. El poder de la palabra no radica en su repetición, sino en la coherencia entre lo que afirmas, lo que sientes y cómo actúas. Si caminas como si ya fueras, si agradeces como si ya tuvieras, si respiras como quien sabe que lo invisible está obrando, entonces el verbo se convierte en carne. Lo que parecía fe se vuelve ciencia del alma. Lo que parecía fantasía se transforma en manifestación. Esto no es magia como la entienden los libros antiguos. Es una ciencia espiritual que el alma ya conoce, pero que ha olvidado a causa del condicionamiento del mundo. Has sido enseñado a creer en el esfuerzo sin alma, en el sacrificio como mérito, en el sufrimiento como camino obligatorio. Pero esa era ya está muriendo. El alba de una nueva conciencia se abre ante ti, y en esa conciencia no eres esclavo, ni víctima, ni mendigo espiritual. Eres un canal viviente del Creador, un reflejo activo de la divinidad. Y si el Creador da forma con el verbo, tú también puedes hacerlo. No necesitas ver para creer. Necesitas creer con todo tu ser para comenzar a ver. No esperes que el mundo cambie para hablar diferente. Habla diferente y verás cómo el mundo responde, porque siempre lo ha hecho. Solo que antes no lo notabas.
Ahora que lo sabes, no uses este poder para manipular, para impresionar o para llenar vacíos. Úsalo para liberar lo que duerme en tu interior, para construir senderos donde otros solo ven muros, para transformar tu existencia desde la raíz. Declara con el corazón presente y con la intención alineada. Yo soy el poder que da forma a mi realidad. Yo soy la riqueza en movimiento. Yo soy la salud que se manifiesta. Yo soy la voz del universo que se ha hecho conciencia. Aunque tu mente aún lo dude, aunque tus sentidos no lo perciban, estás sembrando algo. Y lo que se siembra hoy con conciencia, florecerá con poder mañana. El sabio no te pide que creas en él. Solo te invita a que observes, experimentes y descubras por ti mismo que todo lo que afirmas con fuerza se convierte, tarde o temprano, en lo que vives. Ese es el umbral. La primera página del libro prohibido que ahora comienza a abrirse ante ti. En los capítulos que siguen exploraremos los errores que sabotean tu poder creador, las formas inconscientes de hablar que apagan tu destino y los decretos que, usados con conciencia, despiertan tu herencia espiritual. Pero por ahora, haz solo una cosa. Detente, respira profundo, cierra los ojos y decreta como si ya fuese real. Yo soy. Esa afirmación, pronunciada con fe, despierta una memoria dormida. Porque ni la palabra es solo sonido, ni el pensamiento es un susurro sin consecuencias. Todo lo que afirmas, piensas y sostienes con emoción está construyendo estructuras invisibles que dan forma a tu vida. Y esas estructuras, aunque no las veas, determinan cómo sientes, cómo recibes y cómo experimentas el mundo. Hermes lo dijo sin ambigüedad. El verbo no es una descripción pasiva de lo que ves. Es una herramienta activa que transforma lo invisible en visible. Y si no eliges con claridad lo que piensas y dices, entonces la vida elegirá por ti. Y ese es uno de los mayores errores del ser humano. No ha sido desear, sino desear desde el miedo, desde la sensación de no merecer, desde una identidad debilitada. Todo eso se refleja en el uso inconsciente del yo soy. No se trata de repetir frases bonitas, se trata de comprender qué identidad estás afirmando detrás de cada declaración. Si dices yo soy pobre, no estás nombrando una circunstancia, estás definiendo tu ser. Y mientras mantengas esa identidad vibrando en tu interior, el universo no podrá ofrecerte otra cosa. Muchos fracasan al intentar manifestar porque no comprenden que el yo soy es una semilla sagrada. Y como toda semilla, solo germina si está alineada con tu verdad interna. Si hay contradicción emocional, si sientes una cosa pero afirmas otra, esa semilla no podrá crecer. Por eso tantas personas repiten afirmaciones durante semanas, meses o incluso años sin ver resultados. Dicen, yo soy abundante, pero sienten escasez. Dicen, yo soy salud, pero temen a su cuerpo, lo juzgan, lo rechazan. El universo no responde a las palabras que repites, sino a la frecuencia que sostienes. No obedece a tus frases, obedece a tu vibración. Este es uno de los secretos más profundos del libro prohibido. Para que el verbo cree, debe nacer del conocimiento interno. No basta con decirlo, hay que encarnarlo, hay que convertirse en eso que se afirma. Y eso exige una condición que muchos evitan, la responsabilidad. Porque si aceptas que tus palabras y pensamientos están creando tu experiencia, entonces ya no puedes culpar al destino, al karma, a tu familia, a tu infancia o a la sociedad. Ya no puedes decir, no tengo porque así me tocó. Ahora sabes que tu vibración es la arquitecta de tu mundo. Y esa verdad, una vez despierta, lo transforma todo. Capítulo 3. La reeducación del verbo interior. Hubo un tiempo en que el silencio era sagrado, y la palabra era pronunciada solo cuando era portadora de verdad. En aquel tiempo, Hermes enseñaba a sus discípulos no a hablar más, sino a hablar mejor.
Les enseñó que cada palabra es un decreto, cada pensamiento una semilla, y cada emoción el agua que la riega o la ahoga. Nada en el universo es neutro. Todo emite una vibración, y esa vibración es la que construye el tejido de la realidad. Decía el maestro que un solo pensamiento teñido de temor, sostenido con intensidad, tiene la fuerza suficiente para deshacer días enteros de afirmaciones luminosas. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo no nace solo. Trae consigo un río subterráneo de creencias antiguas, heredadas, reforzadas por años de dolor, traición, miedo y olvido del ser. Esa fuerza silenciosa es como una corriente oscura que arrastra con ella lo que aún no ha echado raíces firmes. Por eso, activar el poder profundo del yo soy no comienza simplemente con repetir frases positivas. Comienza con una limpieza, no de recuerdos, no de memorias, sino de la vibración que esas memorias han dejado en tu campo interior. No se trata de negar el pasado, sino de reeducar la forma en que ese pasado resuena dentro de ti. La verdadera alquimia interior ocurre cuando puedes afirmar con el corazón lo que deseas ser sin que la mente lo contradiga ni el alma lo dude. Ese proceso empieza con una vigilancia amable pero firme, con prestar atención a las palabras que repites sin darte cuenta, a los pensamientos automáticos que te visitan cuando nadie te observa. Porque el enemigo más poderoso del alma no es externo, sino ese susurro silencioso que habita en tu mente y que, sin cuestionamiento, moldea tu destino. Puedes repetir ante el mundo, yo soy luz. Pero si cuando te miras al espejo piensas, aunque sea por un instante, soy un error, no valgo, no merezco, entonces esa será la frecuencia dominante. Y el universo no responde a las frases más bellas, sino a la vibración más fuerte. La espiritualidad auténtica comienza con la honestidad, no con la perfección, sino con la capacidad de mirarte sin máscaras, de reconocer tus patrones y de comenzar a narrar una nueva historia. Porque esa es la clave. Cada palabra que te dices a ti mismo es una historia. Y esas historias, aunque parezcan inofensivas, están construyendo tu mañana. Hermes no ofrecía fórmulas mágicas, no vendía ilusiones. Él proponía un camino de autoconocimiento donde el verbo se convertía en una herramienta divina solo cuando estaba unido al fuego del alma. Y ese fuego solo se enciende cuando dejas de mentirte. Cuando te atreves a ver que incluso aquello que no te gusta de tu vida ha sido sembrado, en algún nivel, por ti. Esto no es motivo de culpa, sino de libertad. Porque si fuiste tú quien lo sembró, también eres tú quien puede sembrar algo nuevo. Puedes elegir un nuevo pensamiento. Puedes declarar una nueva identidad. Una que no provenga de lo que te dijeron, ni de lo que esperaban de ti, sino de lo que tú, desde tu ser más auténtico, eliges ser a partir de este instante. El verdadero poder del yo soy no se usa para cambiar lo externo. Se emplea para transformar el punto desde el cual miras. Si cambias tu identidad interior, el mundo no tiene más opción que responder. Si comienzas a afirmarte como creador, como canal de sabiduría, como expresión viviente de la inteligencia universal, entonces incluso lo que antes parecía caos comienza a encontrar orden. Porque tu energía deja de ser respuesta automática y se convierte en intención dirigida. Ya no caminas impulsado por el miedo o la costumbre. Caminas guiado por una visión. Ya no eres eco de lo que otros dicen o hacen. Eres tú quien marca el ritmo, quien establece la frecuencia, quien escribe la narrativa de tu existencia. Y todo eso nace de una sola cosa: la palabra. Porque la palabra es puente. Une lo invisible con lo visible. Es la herramienta sagrada con la cual esculpes tu presente. Si no la usas con conciencia, otros la usarán por ti. Si no eliges con claridad lo que afirmas,
terminarás repitiendo afirmaciones ajenas que no reflejan tu esencia. El lenguaje no fue dado para describir lo que ya existe. Fue entregado al ser humano como un poder creador. Es el pincel con el que pintas tu realidad. Es la varita del mago interior. Es la espiral que desciende del espíritu al cuerpo y le da forma al mundo. Y, por eso, merece ser usado con reverencia. La siguiente etapa de este camino no te pide que repitas frases vacías ni que simules optimismo. Te pide algo más profundo. Te invita a observar tus pensamientos como quien mira el cielo buscando estrellas fugaces. Te pide que cambies la historia que te cuentas a ti mismo cada mañana. Te pide que reescribas, con conciencia, el guión de tu destino. Y recuerda, no necesitas esperar a tenerlo todo resuelto para comenzar. Comienza ahora, tal como estás. Y desde este instante, cada palabra que pronuncies con fe, cada pensamiento que abraces con amor, cada historia que transformes desde dentro, se convertirá en una semilla viva, una semilla que crecerá, florecerá y transformará tu vida entera. Capítulo 4. El lenguaje que crea mundos. Todo proceso sagrado comienza con un acto simple, pero profundo: el silencio. No un silencio que huye de la palabra, sino uno que la precede. Hermes lo sabía. Por eso no pedía a sus discípulos que hablaran más, sino que escucharan mejor. No con los oídos externos, sino con el oído del alma. Porque solo desde esa escucha verdadera es posible descubrir la raíz invisible que habita en cada palabra. Decía el sabio que toda afirmación está sostenida por una emoción, y que detrás de toda emoción vive una creencia. Puedes decir 1000 veces que eres exitoso, pero si en lo profundo sientes vergüenza por desear el éxito o culpa por avanzar, esa contradicción interna sabotea tu poder creador. Porque el universo no responde al volumen de tus frases, sino a la coherencia entre lo que afirmas, sientes y crees. Por eso el primer paso no es repetir sin cesar, sino observar en profundidad. No observar el mundo, sino observarte a ti mismo. ¿Qué pensamientos vuelven una y otra vez a tu mente como fantasmas que no descansan? ¿Qué frases escuchaste cuando eras niño que aún te habitan en silencio? ¿Qué imágenes surgen cuando piensas en riqueza, en libertad, en plenitud? ¿Te expandes o te cierras? ¿Confías o te limitas? Una vez que traes esas memorias a la luz, no las rechazas ni las niegas. Las transformas. Las reemplazas no con ilusiones prestadas, sino con verdades elegidas. Verdades que tú decides adoptar desde la madurez de tu conciencia. Porque solo cuando eliges qué creer, comienzas a elegir qué experimentar. Y entonces, las palabras dejan de ser ecos del pasado y se convierten en antorchas que iluminan tu futuro. Un futuro que ya existe, que ya vibra, esperando únicamente tu permiso. Porque eso es el verbo. Permiso, autoridad, activación. Lo que no se nombra no existe en tu campo energético. Lo que no se dice con conciencia no se libera. Así que si deseas abundancia, no basta con soñarla. Es necesario declararla. Si anhelas bienestar, no basta con imaginarlo. Es necesario afirmarlo. No para convencerte, sino para sintonizarte. Porque al pronunciar esas palabras con fe y presencia, alineas tu energía con la frecuencia de aquello que ya está disponible, esperando solo que tú lo aceptes. Hermes enseñaba que la creación no nace del esfuerzo físico, sino de la intención vibracional. Una sola palabra dicha desde el alma, con conciencia plena, puede mover más que 1000 acciones impulsadas desde la confusión. Pero ese poder no se activa con fórmulas vacías, sino cuando tú asumes tu soberanía interior. Cuando dejas de esperar que algo externo venga a salvarte y comienzas a proclamar desde tu centro. Cuando ya no pides desde la carencia, sino que agradeces desde la certeza. Ahí ocurre el cambio.
Porque el universo no obedece tus deseos, responde a tu convicción. Y la convicción verdadera no necesita gritar, vibra, se siente, se expresa, no como súplica, sino como certeza. Este conocimiento fue escondido durante siglos. ¿Por qué? Porque quien lo encarna ya no necesita intermediarios, ya no teme al porvenir, ya no vive según las reglas de otros, vive desde dentro, manifiesta desde el alma. Y esa es la libertad más elevada, la que no depende del mundo exterior, sino del estado de tu conciencia. Esa libertad ya es tuya. Está escrita en tu ADN espiritual. Solo espera que la reconozcas. Y comienza con una decisión: hablar con intención, pensar con dirección, sentir con presencia y afirmar con autoridad. Hazlo ahora. Cierra los ojos. Respira. No pidas permiso. No titubees. No te limites. Di: yo soy el principio de una nueva vida. Yo soy el poder que activa mi abundancia. Yo soy el verbo que esculpe mis caminos. No lo digas como quien espera un milagro. Dilo como quien ya sabe que el milagro ha comenzado a desplegarse desde el instante en que eligió creer. Porque así manifestaba Hermes, no desde la espera pasiva, sino desde la declaración consciente, desde la palabra encendida con la llama del alma. Aún queda mucho por explorar. Cómo reescribir los patrones mentales que sabotean tus decretos. Cómo abrir el campo energético a través del verbo vivo. Y cómo utilizar los secretos antiguos, aquellos que alguna vez fueron considerados prohibidos, no solo para atraer riqueza material, sino para alcanzar una plenitud que no tiene precio. Pero por ahora, comienza por lo esencial. Habla como un creador. Piensa como un sabio. Siente como un canal de la inteligencia divina. Porque eso es lo que eres, y tu vida lo recordará muy pronto. Ya no se trata simplemente de creer. Has sentido. Has recordado. Has comprendido que tu mente no es solo un flujo de pensamientos aleatorios, sino el campo donde se escriben los códigos que luego se convierten en tus experiencias. Ahora sabes que tu verbo no es un adorno, es el canal a través del cual lo invisible toma forma. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya se está alineando con una verdad más grande. No naciste para sobrevivir, naciste para crear. La mayoría de las personas vive atrapada en un lenguaje que no les pertenece. Hablan desde el miedo, desde la costumbre, desde el dolor. Usan palabras heredadas de antiguas heridas y las repiten sin darse cuenta de que cada frase es una orden vibracional que el universo acata sin juzgar. Hermes fue tajante en este punto. La palabra no es neutra. Toda palabra que pronuncias, ya sea con la boca o con la mente, está creando o está destruyendo. No existe una zona gris. No hay espacio para el descuido. Dominar tu lenguaje no es solo un acto de conciencia, es un acto de poder. Y entonces, la gran pregunta surge: ¿cómo cambiar un patrón mental que ha vivido contigo durante tantos años? ¿Cómo dejar de pensar lo mismo, de hablar igual, de reaccionar como siempre? La respuesta no está en pelear con tu mente, sino en reeducarla. La mente es como un instrumento musical que se afina según la vibración que más repite. Si durante años has dicho, no soy suficiente, la vida es difícil, el dinero es sucio, entonces tu mente se ha afinado para reproducir escasez, lucha y bloqueo. Pero si introduces nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevas emociones, tu mente comenzará a sintonizarse con nuevas realidades. Esto no es magia, es vibración. Y como todo instrumento, afinar tu mente requiere práctica, presencia y persistencia. Capítulo 5. El verbo que da forma al infinito. Hermes solía decir que la palabra solo se convierte en sagrada cuando nace del silencio profundo, no del ruido de la reacción, sino de la quietud de la conexión. Según él, no era suficiente hablar. Había que saber desde dónde se hablaba, porque el verbo que emana de la mente distraída es solo sonido.
pero el que brota del alma despierta se convierte en semilla cósmica. Por eso enseñaba a sus discípulos a crear momentos de poder, pequeños rituales cotidianos donde el lenguaje se elevaba al rango de ceremonia. Al abrir los ojos cada mañana, antes de entregar la conciencia al sueño, o incluso en medio del trajín de la vida, les pedía detenerse, tomar una pausa, respirar, y desde la atención plena, declarar: yo soy sabiduría, yo soy abundancia, yo soy la fuente, yo soy uno con todo lo que es. No eran frases al azar, ni fórmulas vacías repetidas por costumbre. Cada palabra era una llama, cada frase una ofrenda. No las recitaban con prisa, sino con reverencia. Las sentían en el cuerpo, las respiraban, las vivían. Porque lo que uno afirma sin emoción es como una semilla sin agua. Tiene potencial, pero jamás florecerá. En cambio, cuando la afirmación se siente como verdad viva, cuando se pronuncia con el alma y se inhala como perfume sagrado, entonces la palabra deja de ser un conjunto de letras y se convierte en código vibracional. Y los códigos, enseñaba Hermes, no son metáforas, son claves energéticas, claves que reconfiguran la mente, expanden el cuerpo y reescriben el campo invisible que nos rodea. Cuando tú dices, yo soy prosperidad, y lo sientes en cada célula, lo visualizas en cada rincón de tu vida, y agradeces como si ya estuviera presente, entonces tu palabra se convierte en una orden que el universo no puede ignorar. Pero ese universo no está afuera. No es una entidad lejana observándote desde las estrellas. Es tu reflejo, tu extensión. Es un espejo que responde a tu vibración más íntima. Por eso cuando cambias por dentro, el mundo que te rodea se ve obligado a ajustarse. No es magia, es ley. No es una promesa ilusoria, es una consecuencia directa. La realidad externa es solo una proyección del mapa interno. Sin embargo, el mayor enemigo de este proceso es la impaciencia, porque quieres ver los frutos de inmediato y al no verlos, dudas. Y cuando dudas, cortas el flujo, frenas el río, y al detenerte, crees que nada está ocurriendo. Pero en realidad, todo está ocurriendo, solo que no siempre puedes verlo desde el plano físico. Hermes era claro. La manifestación sigue un orden inquebrantable. Primero nace una idea, luego esa idea despierta una emoción. La emoción da fuerza a la palabra genera una vibración, la vibración impulsa la acción y la acción concreta la materialización. Pero si uno solo de estos eslabones está debilitado, toda la cadena se resiente. No basta con desear, no basta con repetir. Es necesario alinear cada rincón del ser. Y esa alineación comienza con la coherencia. Hablar lo que se piensa, pensar lo que se siente, sentir lo que se afirma. Porque si dices, yo confío, pero en tu interior vibras con miedo, estás enviando señales contradictorias. Y el universo siempre responde a la señal más fuerte, no a la más bonita. Entonces, ¿cómo fortalecer tu señal? ¿Cómo darle solidez a esa energía invisible que precede tus resultados? Con ritual, con intención, con repetición sagrada. No se trata de fanatismo ni superstición, se trata de enfoque. Si dedicas unos minutos cada día a declarar con conciencia, tu mente empieza a cambiar de frecuencia. Y si a eso le sumas la visualización, la gratitud y la emoción sentida, entonces tu campo energético se expande. Y cuando tu campo se expande, ya no atraes desde la necesidad, sino desde la plenitud. Aparecen personas nuevas, nacen ideas inesperadas, llegan oportunidades que no buscaste, pero que estaban esperándote. Y nada de eso ocurre por casualidad, ocurre por resonancia, porque el mundo no es caótico. Responde a la música que emites. Hermes llamó a este arte gobernar la realidad. Para él, el verdadero maestro no era quien dominaba a otros ni quien controlaba las circunstancias externas. El verdadero maestro
era quien dominaba su propia vibración, quien era capaz de estar en paz en medio del ruido, de sostener su centro en medio del caos, porque desde esa vibración alta y estable, todo a su alrededor encontraba su lugar sin esfuerzo. No había lucha, no había tensión, solo dirección clara, solo certeza. Y la certeza no se improvisa, se cultiva, se construye. Día tras día, palabra tras palabra, pensamiento tras pensamiento. Quien domina su verbo ya no vive desde el vacío, vive desde la plenitud. Ya no busca afuera lo que sabe que está dentro. Ya no necesita pruebas externas para confiar, porque ha hecho de su palabra un templo y de su conciencia un altar. Capítulo 6. La llave del decreto y el poder del verbo interior. Entre los muchos tesoros que el sabio Hermes legó a sus discípulos, había uno que consideraba sagrado: el arte del decreto sostenido. No se trataba de repetir palabras sin alma, ni de construir frases bonitas para calmar los miedos. Se trataba de elegir una verdad y vivirla en palabra durante 21 días, sin fallar, sin corregir, sin dudar. Era como empuñar un martillo invisible, forjado en fuego espiritual, que golpea una y otra vez la roca de la mente condicionada. Cada repetición era un latido, cada frase un soplo que abría una grieta, y por esa grieta, como por una rendija secreta, comenzaba a entrar la luz. Hoy puedes probarlo tú también. Elige una afirmación, una frase que no venga de tus carencias, sino de tu grandeza. Una que despierte tu alma dormida y te recuerde quién eres antes de las heridas, antes del miedo, antes del olvido. Escríbela con intención. Léela con presencia. Repítela con convicción. Visualízala con el corazón. Si lo haces con disciplina, algo extraordinario comienza a suceder. Tu mente, acostumbrada al ruido, empieza a obedecer. Tu cuerpo, tan habituado al piloto automático, comienza a alinearse. Tus decisiones, que antes venían de la costumbre, empiezan a surgir desde tu verdad más profunda. Y tu vida se transforma. Esto no es una teoría moderna ni una ilusión esotérica. Es una ciencia antigua, una tecnología espiritual que nace donde la emoción se encuentra con la palabra y juntas se funden en decreto. Hermes no hablaba desde la especulación, hablaba desde la experiencia. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando, porque el alma no olvida, solo duerme. Y tú, con tu vibración, la has despertado. No con gritos, sino con intención. No con desesperación, sino con honestidad. Y cuando la vibración es auténtica, el conocimiento acude, se presenta, se revela, como si hubiese estado esperándote desde siempre. Y ahora que sabes, ya no puedes volver a hablar como antes. Ya no puedes pensar como antes. Ya no puedes actuar como si no supieras que tus palabras son semillas. Y cada semilla traerá su fruto, de poder o de miedo, de libertad o de esclavitud, de creación o de destrucción. Porque el verbo está en tus manos, y el verbo es la llave que abre o que cierra, que bendice o que limita, que da vida o que la detiene. Usa esa llave con sabiduría, con respeto, con intención, y verás cómo las puertas que creías cerradas comienzan a abrirse, no por milagro ni por suerte, sino porque tú estás empujando desde dentro. Y cuando lo haces desde tu centro, el universo, ese espejo de tu conciencia, responde desde fuera. Esa es la ley, esa es la verdad. Ese es el código que Hermes custodió en silencio y que ahora tú estás activando con cada respiración consciente. En la siguiente etapa de este sendero sagrado, nos adentraremos en los 7 errores vibracionales que debilitan el poder del Creador. Aprenderás a corregirlos con la alquimia del pensamiento, la vibración del verbo y la coherencia de la emoción. Aprenderás a limpiar tu campo energético con palabras vivas, a activar tu herencia divina con el
yo soy, y a elevar tu frecuencia sin esfuerzo, para que la riqueza, la salud y la sabiduría lleguen a ti sin lucha, sino por resonancia. Pero por ahora, detente, respira, agradece, y desde lo más profundo de tu ser, declara: yo soy el creador de mi existencia. Yo soy la palabra hecha carne. Yo soy el poder que transforma mi mundo. Has entrado en el corazón del conocimiento sagrado. Ya no basta con comprender que la palabra crea. Ahora es el momento de vivir esa creación con conciencia refinada, de corregir las distorsiones invisibles que aún interrumpen el flujo entre lo que afirmas y lo que recibes. Hermes enseñó que muchos buscadores fracasaban no por falta de fe, sino por ignorancia de los errores sutiles, las grietas del verbo que saboteaban la manifestación. Los llamó desviaciones del verbo y explicó que cada una era como una sombra que cubría la semilla del decreto, impidiéndole brotar. El primer error, decía, era la contradicción interna. Afirmar «yo soy abundancia» mientras se sentía miedo. Decir «yo soy salud» mientras se acariciaba el dolor del pasado. Clamar «yo soy libre» mientras el corazón seguía encadenado a culpas antiguas. Porque el verbo sin sentimiento es palabra hueca, pero el verbo con duda es una vibración rota. Y la mente, enseñaba Hermes, no responde a lo que dices, sino a lo que sientes al decirlo. Por eso, el trabajo profundo no comienza en la boca, comienza en el cuerpo emocional. No puedes decretar prosperidad si aún sientes culpa al recibir. No puedes afirmar vitalidad si en el fondo crees que enfermar te hace más merecedor de amor. La corrección comienza en la alineación. Palabra y emoción deben caminar juntas. Y eso se logra con práctica consciente, repetición con presencia, respiración con intención, visualización con verdad. Cada vez que declaras un «yo soy» desde el centro, no solo limpias la emoción opuesta, sino que comienzas a reconfigurar tu campo desde adentro. Y con el tiempo, esa palabra se vuelve más que sonido. Se convierte en una certeza grabada en la médula de tu alma. Y entonces, ya no afirmas, eres. Ya no decretas, encarnas. Ya no pides, proyectas. Y el universo, que siempre escucha a quien vibra desde la verdad, responde con generosidad. Capítulo 7. Las sombras del verbo. Los 5 vicios del lenguaje creador. La segunda sombra que ensombrece el poder del decreto es sutil y persistente. El lenguaje inconsciente de lo cotidiano. Puedes pasar 10 minutos cada mañana afirmando con fervor: yo soy luz, yo soy plenitud, yo soy vida en expansión. Pero si en el resto de tu jornada hablas desde el juicio, la queja, el sarcasmo o el temor, estás minando el terreno fértil que preparaste al amanecer. Hermes lo repetía con vehemencia. El verbo no reside solo en los rituales sagrados ni en los decretos formales. El verdadero poder del verbo se manifiesta en cada palabra dicha sin aparente importancia. Cada frase, cada reacción verbal, cada conversación ligera es también un acto de creación. Y toda creación, consciente o no, deja una huella en tu campo vibracional. Por eso el sabio enseñaba que la boca debía ser un templo y no un arma. Un espacio donde el verbo se eleva y no se disuelve en el ruido. El antídoto es la vigilancia amorosa. Escuchar tus propias palabras como si fueses tu propio maestro. Corregirte sin culpa. Sustituir el hábito de la queja por el arte de agradecer. Cambiar el juicio por una mirada compasiva. Dejar que la certeza tome el lugar de la duda. Y, cuando no tengas nada alineado con tu verdad que decir, elegir el silencio. Porque el silencio consciente tiene más poder que 1000 palabras sin alma. Es en el silencio donde se gesta la nueva semilla. La tercera distorsión es más profunda aún. Hablar desde la identidad del pasado. Decir frases como «yo siempre fui así», «yo nunca pude», «en mi familia todos fracasamos». Es atarse voluntariamente
a una prisión que ya no existe. Es recrear una celda invisible cada vez que se pronuncia su nombre. Hermes enseñaba que el pasado no es más que un eco mental sostenido por el verbo que lo reafirma. El tiempo, decía, no es una línea, sino una ilusión que se perpetúa por las palabras que lo mantienen vivo. Cada vez que repites tu historia de limitación, estás trayendo al presente sus cadenas. Y cuando lo haces con emoción intensa, proyectas esas cadenas hacia tu futuro. Pero hay una llave, y esa llave es la declaración de tu nueva identidad. Aunque no la veas aún reflejada en tu realidad externa, puedes comenzar a invocarla. Yo soy diferente. Yo soy libre de esa historia. Yo soy una conciencia nueva que ha elegido renacer. No como una negación del camino recorrido, sino como una decisión firme de quién decides ser hoy. Porque el yo soy no opera en lo que fuiste, sino en lo que eliges activar en este instante. Ahí vive su poder. La cuarta distorsión es la comparación constante, ese veneno silencioso que se disfraza de inspiración, pero en realidad nace del miedo. Es mirar la vida de otros y sentirte pequeño. Es contemplar los logros ajenos y concluir que estás atrasado, que algo te falta, que estás perdiendo tiempo. Hermes fue claro. Comparar es traicionar tu propio camino. Es enviar una señal al universo de que no te crees suficiente, de que no confías en tu proceso ni honras tu tiempo interno. Y el universo, que siempre responde a la vibración más profunda, te entregará más motivos para confirmar esa creencia. La solución está en volver a ti. Mirar tu recorrido con honra, agradecer cada paso, incluso los más lentos o confusos. Afirmar con el alma, yo soy suficiente. Yo soy el tiempo perfecto de mi alma. Yo soy abundancia única e irrepetible. Cuando agradeces, te alineas con la plenitud. Y cuando estás en plenitud, ya no hay nada que comparar. Simplemente eres. Y ser, en su estado más puro, es la mayor fuente de poder que existe. La quinta distorsión es quizás la más engañosa. Decretar desde la urgencia. Decir cosas como, yo necesito que esto cambie ya. Yo soy éxito, pero tiene que ser hoy. Yo soy riqueza, pero ¿por qué no llega? Hermes enseñaba que la urgencia bloquea la vibración creadora, porque nace del miedo a que aquello que deseas no ocurra. Y ese miedo, aunque escondido detrás de palabras poderosas, es una vibración contradictoria que frena el flujo natural de manifestación. La urgencia, en su esencia, es una forma disfrazada de duda. No hay fe en ella, solo impaciencia. El decreto verdadero nace desde la calma, desde la certeza interna de que la semilla ya fue plantada y solo necesita tiempo para crecer, desde la comprensión de que lo que pides con el alma ya se está moviendo hacia ti. El antídoto es soltar, afirmar con poder y luego descansar en la confianza. Decir, yo soy, y eso basta. El cómo y el cuándo no me pertenecen están en manos de la inteligencia divina. Y cuando descansas, sin tensión, sin exigencia, el universo puede responder con libertad. Porque ya no estás empujando desde el miedo, sino atrayendo desde la paz. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Capítulo 8. Los ecos del verbo y el despertar de la palabra sagrada. En el vasto tejido de la existencia, las palabras son hilos invisibles que tejen el destino. No son simples sonidos o letras al azar, sino fuerzas que moldean el mundo interior y exterior con la vibración del alma. Y en esta danza sutil, muchos tropiezan con sombras que nublan el poder verdadero del verbo. El sexto traspié de quienes buscan la luz está en el uso del verbo para alimentar los temores escondidos. Decir, soy cauteloso, soy realista, soy consciente del peligro,
puede parecer la voz de la razón, una coraza contra las tormentas de la incertidumbre. Sin embargo, si estas palabras están impregnadas de miedo, construyen muros invisibles que aprisionan el espíritu, encierran la expansión y callan la esperanza. Hermes, el mensajero de la sabiduría, enseñaba que el miedo no siempre grita con estruendo. A menudo se esconde en la lógica fría, en palabras que parecen sabias, pero que vibran en frecuencias que encogen el alma. El verbo, decía, debe ser un río que fluye hacia el infinito, no un estanque que detiene el movimiento. Hablar con verdad y sabiduría es como encender una antorcha que ilumina el camino, no como levantar barreras que oscurecen el horizonte. Esta sabiduría delicada nos invita a sentir más allá de las palabras, a percibir la energía oculta tras cada frase, a elegir frases que abran puertas en lugar de cerrarlas. En vez de decir «soy desconfiado», susurra al viento «soy guiado». En lugar de «soy vulnerable», declara con fuerza sereno «soy protegido». Porque el universo no responde a argumentos, solo reconoce la vibración que emana de tu alma. El séptimo error, más silencioso y sutil, es el verbo sin alma. Pronunciar palabras sin intención, repetir ecos sin presencia. Hermes lo llamaba el verbo vacío y advertía que era el más traicionero, porque siembra confusión en el campo energético y dispersa la fuerza de la creación. Cuando afirmamos algo sin verdadera creencia, sin sentirlo con el corazón, enviamos señales débiles, contradictorias, como hojas flotando sin rumbo. Y el cosmos responde con su propia quietud, demoras, dudas, ecos inciertos que nublan el sendero. La cura para este mal es regresar al origen, al santuario del corazón, antes de que la palabra escape. Pregúntate con sinceridad, ¿esta frase brota de mi esencia o es solo hábito? Y si descubres que solo es costumbre, cultiva el silencio. Espera, escucha el susurro del alma. Solo habla cuando la llama interna brille con claridad. Porque una sola palabra pronunciada con alma y presencia vale más que 1000 pronunciadas por rutina y vacío. Estos 7 errores no son castigos lanzados desde el destino. Son maestros disfrazados, portales que nos invitan a corregir el rumbo. No eres un prisionero de juicios, sino un artista afinando su instrumento sagrado. Cada corrección te acerca a la melodía pura donde tu ser y el universo resuenan en armonía. Hermes afirmaba que el verdadero sabio no es quien nunca duda, sino quien convierte cada sombra de duda en un puente hacia la luz. No es aquel que no tropieza, sino quien transforma cada caída en un peldaño hacia la sabiduría. Y tú, que lees estas palabras, ya has comenzado tu sanación. Estás reajustando el campo vibracional que sostiene tu existencia. Has despertado a una nueva manera de ser. De aquí en adelante, cada palabra que pronuncies será un acto consciente de creación. Cada pensamiento, un mapa que proyecta tu camino. Cada yo soy será una semilla que decides plantar, eligiendo entre el estancamiento o el avance, entre el eco del pasado o la autenticidad de tu esencia divina. Tú tienes el poder. En esa elección reside toda la magia de tu vida. Convierte tu palabra en un templo sagrado, tu pensamiento en un canal cristalino y tu emoción en la llama que enciende el verbo. Cuando piensas con claridad, hablas con certeza. Cuando sientes con amor, el mundo se abre a tu paso. Las puertas se despliegan, las señales se revelan, las almas correctas cruzan tu camino. Ya no hay lugar para la duda. Reconoce, agradece, sigue avanzando. Porque comprendes que tu tarea esencial es sostener la frecuencia del ser. Lo demás llegará, inevitable y perfecto, como fruto maduro al sol. Ahora, prepárate para descubrir los secretos ocultos del verbo sagrado, los decretos que Hermes confiaba a quienes estaban listos para atravesar el velo
del ordinario. Frases que no solo reconfiguran la mente, sino que transforman el tejido energético que sostiene tu realidad. Aprenderás cómo invocarlas, cómo armonizarlas con la respiración profunda, con la visualización consciente y el silencio reverente, y cómo usarlas para manifestar no solo poder y riqueza, sino salud, protección y expansión espiritual desde el núcleo puro del yo soy. Pero antes, toma una respiración lenta, cierra los ojos y siente la presencia en tu interior. Declara desde el fondo de tu alma: yo soy la voz que transfigura el mundo. Yo soy el verbo sagrado que abre senderos. Yo soy la energía ancestral de Hermes despertando en mí. Capítulo 9. La antesala de la revelación. La voz que despierta el alma. Has cruzado el umbral hacia un espacio sagrado, un instante donde el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve etéreo, y la promesa de un conocimiento profundo aguarda paciente. Lo que está a punto de llegar a ti no es una fórmula matemática, ni una teoría más para encajar en la mente. No es un cúmulo de palabras encantadoras, destinadas a elevar momentáneamente el ánimo o a consolar lo efímero. Lo que escucharás, con el corazón abierto, es la resonancia viva de un verbo antiguo, un latido primordial que despierta en las profundidades dormidas de tu ser. No son meras afirmaciones, sino fragmentos sagrados del lenguaje del cosmos, capaces de activar códigos olvidados en el templo invisible de tu alma. Hermes, el mensajero entre mundos, no les dio número de decretos. Él las llamó llaves. No simples llaves de hierro, sino llaves que abren cámaras secretas, selladas por el tiempo y el olvido, en el vasto palacio que eres tú. Llaves que te conectan con frecuencias superiores, vibraciones que modifican la materia y la realidad desde el centro mismo de tu existencia. Estas llaves, estos verbos de poder, fueron entregados solo a aquellos dispuestos a soltar la vana búsqueda en el mundo exterior para encender la llama interna, para descubrir el poder que arde silencioso en el interior. Porque no puedes convocar el yo soy como un mero instrumento del ego, ni usarlo como una fórmula mágica o un simple recurso para manipular el destino. El yo soy debe ser sentido con la verdad de tu identidad más elevada. Debe sostenerse con presencia plena, como quien se funde y se vuelve uno con aquello que pronuncia. Porque cada vez que dices yo soy, estás convocando una energía viva que no responde a tus deseos pasajeros, sino a la frecuencia profunda que emanas en ese momento. Hermes enseñaba que el universo no se conmueve por deseos ni anhelos frágiles. Responde únicamente a la certeza pura y al fuego que nace en el alma. No a la prisa, no al miedo que tiembla, sino a la llama clara que arde en el silencio del corazón. Por eso, cada una de estas palabras sagradas debe pronunciarse con intención, en voz alta si puedes, con los ojos cerrados, respirando hondo, permitiendo que su significado penetre en cada célula de tu ser. Repetir sin presencia es como sembrar en tierra seca. Pronunciar sin alma es como lanzar semillas al viento sin rumbo. Tómate tu tiempo. Siente cada frase en el centro de tu cuerpo. Déjala vibrar desde dentro. Escucha su eco en el silencio y repite, ya sea en voz alta o en el susurro profundo de tu conciencia. Yo soy la fuente inagotable que nutre toda existencia. Yo soy el canal eterno por donde fluye la sabiduría ancestral. Yo soy la riqueza invisible que toma forma en el mundo tangible. Yo soy el verbo creador que abre caminos donde antes solo había sombras. Yo soy la conciencia despierta que transmuta la sombra en luz. Yo soy la presencia divina que habita en cada pensamiento, palabra y acto. Yo soy el poder que ordena el caos y transforma límites en horizontes. Yo soy la manifestación pura de la energía creadora.
Yo soy abundancia sin medida, sin esfuerzo, sin culpa. Yo soy la voz de Hermes resonando en mi interior. Yo soy la llama eterna que no se apaga, que no se rinde, que no se detiene. Yo soy la unidad con todo lo que fue, es y será. Yo soy la llave que abre la herencia espiritual de mi alma. Yo soy lo que decreto, lo que siento, lo que creo. Yo soy. Ahora, haz silencio. Permanece en esta vibración sagrada. No busques entender, no te apresures a encontrar respuestas. Solo permite que la energía fluya, que cada palabra deje su huella, su expansión invisible en tu ser. Permitir es confiar, y confiar es abrir la puerta para que lo superior actúe en ti, para que el milagro verdadero suceda. Porque Hermes enseñaba que el milagro no nace de un cambio externo, sino de la transformación vibracional que ocurre en el interior. Cuando tu frecuencia se alinea con la verdad del verbo original, con el yo soy primordial, todo comienza a reconfigurarse. Las personas empiezan a percibir tu luz distinta. Las oportunidades se acercan sin esfuerzo. La abundancia fluye natural como el río que no se detiene. La salud se fortalece con rapidez. La mente se aquieta y tus sueños se vuelven tangibles. No es un golpe de suerte ni magia ajena, sino la consecuencia inevitable de haber sintonizado con la voz eterna que habita dentro de ti. Este es el misterio que ahora se revela, el secreto que despierta el alma dormida, la llave que abre el tesoro oculto en el templo de tu ser. El verbo vivo, el yo soy que transforma y trasciende. Capítulo 10. El verbo sagrado, el eco infinito de tu ser. Estos secretos no son simples fórmulas para un momento efímero. No son palabras que se pronuncian una vez y luego se olvidan, como hojas que el viento dispersa. Son anclas profundas, ecos que deben resonar una y otra vez en el templo de tu conciencia. Repítelos cada amanecer cuando el sol despierte tu espíritu, cada noche antes de entregarte al sueño, cada vez que la duda intente oscurecer tu camino, cada vez que el temor quiera arrebatarte la memoria de quién realmente eres. Porque el mundo exterior, con sus voces confusas y sus espejismos, a menudo hace tambalear la certeza de tu esencia. Estas palabras son faros que te regresan a tu centro, a ese eje invisible que sostiene tu propósito y tu verdad. No son fórmulas mágicas que puedas lanzar al azar. Son la expresión auténtica de tu alma, el latido verdadero que anhela ser escuchado. Úsalas como un canto de tu ser y verás cómo la realidad se transforma desde adentro hacia afuera. Hay algo más que debes comprender. Hermes, el guardián de la sabiduría oculta, enseñaba que cuando estas palabras son sostenidas con fe verdadera, comienzan a cambiar no solo tu mente, sino el mismo tejido de tu cuerpo. Las células responden, los órganos se reordenan, la energía vital se armoniza. El yo soy es una fuerza que no solo moldea pensamientos, sino que reestructura la biología, el campo energético, el alma misma. Cuando conviertes tu palabra en un altar, tu existencia se vuelve un templo sagrado. Si anhelas poder, no busques dominar a otros, sino domina tu verbo. Si deseas riqueza, no persigas números vacíos. Alinea tu vibración con la abundancia verdadera. Si anhelas salud, no temas a la sombra de la enfermedad. Afirma la perfección que ya habita en tu interior. Si buscas claridad en medio del caos, no huyas ni te escondas. Declara con firmeza tu unidad con la mente divina, con ese infinito que danza en cada átomo del cosmos. Todo lo que necesitas ya reside en ti. Solo espera ser llamado por su nombre. Y ese nombre es el que la fuente pronunció al principio de todo: Yo soy. Nos acercamos al cierre de esta revelación, pero no al final, porque lo que aquí se ha desvelado es apenas la puerta. Lo verdadero empieza cuando decides caminar este sendero con intención, cuando eliges usar tu verbo
no como reflejo de miedos ni limitaciones, sino como la manifestación viva de tu divinidad. Cuando cada palabra se vuelve un faro de luz, cuando cada pensamiento es una elección consciente, tu vida se transforma en una afirmación sagrada. Yo soy. ¿Has escuchado? ¿Has sentido? ¿Has recordado? No todo lo que se reveló vino del exterior. Muchas de estas verdades ya estaban grabadas en lo profundo de tu alma, aguardando el momento de despertar. Ahora lo sabes. No estás aquí para repetir los ciclos de tus limitaciones ni para aceptar un destino impuesto. Has llegado para crear, para dirigir tu propio camino, para manifestar lo que tu espíritu anhela. Y lo haces a través del verbo sagrado, esa palabra primordial que activa tu herencia divina. Hermes nunca prometió un sendero fácil. Dijo que sería un camino poderoso, una senda de transformación profunda, que quienes accedieran a este conocimiento tendrían en sus manos la capacidad de cambiar su mundo, pero que esta fuerza solo florecería en corazones humildes, conscientes y responsables. Porque el verbo mal usado es un fuego destructor, pero el verbo pronunciado con verdad y amor es una chispa creadora capaz de edificar universos. No se trata de repetir sin alma ni mecanizar frases vacías. Se trata de encarnar el yo soy, de convertirlo en una frecuencia constante, una melodía que despierta cada mañana y afirma tu identidad espiritual antes de que el ruido del mundo intente imponerte su versión. Cada noche, duérmete sin temor ni preocupación, sino con gratitud profunda, porque sabes que la semilla de tu palabra ya fue sembrada en el terreno fértil del universo, y la cosecha será inevitable. No hay forma de que el verbo verdadero vuelva vacío. No hay forma de que el yo soy, pronunciado con fe, no deje un eco eterno en el cosmos. Ahora comprendes que tu destino no está escrito en las estrellas, ni en el linaje que te precede, ni en las heridas de tu pasado. Está siendo tejido en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada palabra que eliges. Eres el escritor, el lector y el protagonista de esta historia invisible que se llama realidad. Cada línea que trazas con tu verbo es un paso hacia la creación de un mundo que refleja la luz y la verdad que guardas en tu interior. Capítulo 11. El mantra del origen. El eco sagrado del verbo Hermes dejó tras de sí un legado de enseñanzas profundas, muchas de ellas selladas en el misterio, guardadas por los antiguos guardianes del saber con una reverencia absoluta. Entre esos secretos había una frase sagrada, un código vivo, un decreto de activación interior que no debía ser pronunciado sin plena conciencia, porque al pronunciarlo, todo en tu campo energético comenzaría a danzar, las frecuencias más elevadas responderían a tu llamado, y los caminos que antes parecían sellados se abrirían, como puertas invisibles abriéndose ante tus pasos. Tu mente, rígida y limitada, comenzaría a ceder, y el alma, silente pero profunda, emergería para hacer escuchar su voz ancestral a través de ti. Ahora, prepárate. Respira con el aire antiguo que recorre tu sangre y cuando sientas la certeza en tu pecho, pronuncia este mantra no como quien espera una recompensa, sino como quien sabe que ya es. No como quien suplica, sino como quien recuerda. Yo soy la palabra que existió al principio de todo. Yo soy la luz que vibra en el tejido de la creación. Yo soy el silencio primordial que da vida al verbo. Yo soy la riqueza infinita de lo divino expresándose a través de mí. Repite estas palabras, siente cada sílaba, graba su eco en las profundidades de tu conciencia, porque al pronunciarlas, estás despertando un lenguaje que el alma reconoce, aunque la mente aún no alcance a comprender. Estás dando forma a una nueva versión de ti mismo, una que se eleva más allá de los límites conocidos, que se alinea con la fuerza original del universo.
que emerge poderosa y clara. No estás solo en este camino. Nunca lo estuviste. Este conocimiento no fue elegido al azar. Fue un llamado mutuo. Tú lo elegiste y Él te eligió a ti. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma ha decidido dejar atrás la espera pasiva. Ha decidido crear con la intención y ha decidido recordar la verdad eterna, que siempre fuiste Verbo, creador de mundos y realidades. Y ahora, al pronunciar Yo soy, estás reclamando tu lugar en el trono de tu existencia, tomando las riendas de tu herencia sagrada. Haz de este rito un acto diario, un ritual sagrado que nutra tu espíritu. Escucha estas palabras tantas veces como tu alma lo necesite. Escríbelas, repítelas al despertar, comparte su poder con quienes estén listos para recibirlo. Y si sientes en tu interior que algo ha cambiado, que una llama se ha encendido, deja una señal, una afirmación en el espacio que te conecta con otros, como un pacto silencioso con tu verdad. Yo soy la palabra que crea mi mundo nuevo. Suscríbete a esta fuente de luz si sientes que estas enseñanzas hablaron directamente a tu espíritu. Prepárate, porque desde hoy, cada palabra que pronuncies llevará un nuevo peso, una nueva luz, un poder renovado. No porque el mundo externo haya cambiado, sino porque tú, en lo más profundo de tu ser, has despertado. El libro prohibido que alguna vez estuvo cerrado para ti, ahora se abre. Su sabiduría fluye libre, y tú, con tu voz, te conviertes en su escriba, en su vivo reflejo. Capítulo 12. El camino del silencio, el susurro del alma. En el vasto teatro de la vida, el silencio es el escenario donde se despliegan los misterios más profundos. No es ausencia de sonido, sino la presencia plena de lo no dicho, el espacio sagrado donde el alma se encuentra consigo misma y con el universo. Hermes, el guardián del verbo, no solo enseñó la fuerza de la palabra, sino también el poder del silencio. Porque en el silencio, antes de que cualquier palabra nazca, reside la verdad pura, la chispa original que da origen a todo lo manifestado. A menudo, en nuestra prisa por ser vistos, por ser escuchados, olvidamos la alquimia del silencio. Tememos al vacío, a la quietud, y llenamos cada espacio con ruido. Pensamientos acelerados, emociones desbordadas, voces externas que compiten por nuestra atención. Pero el verdadero camino hacia la sabiduría es atravesar ese silencio, habitarlo con valentía y aprender a escuchar su susurro. En ese susurro se oculta la esencia de lo eterno, el eco de la divinidad que habita en nosotros. Imagina un jardín oculto donde cada flor es una emoción, cada brisa un pensamiento, y el silencio es la tierra fértil que sostiene la vida. Solo cuando dejamos caer las hojas secas del ruido, podemos sentir la frescura de la verdad crecer en nuestro interior. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el latido callado del universo que respira dentro de ti. En él, la mente descansa y el alma se despierta. Este despertar no ocurre de repente, sino como un río lento que talla la roca, como el amanecer que disuelve la sombra con su luz gradual. Para caminar el sendero del silencio, primero debes soltar la necesidad constante de controlar, de llenar, de justificar. Debes aprender a confiar en el proceso invisible que se teje en cada instante. Cuando te atrevas a callar, descubrirás que tu verdadera voz no es el ruido que haces para ser escuchado, sino la vibración profunda que emerge desde el centro de tu ser. Es en ese espacio donde la palabra yo soy adquiere su significado más auténtico. No como un simple decreto repetido sin sentido, sino como un reconocimiento silencioso, una presencia que no necesita proclamarse porque ya es. En el silencio, yo soy se convierte en un mantra sagrado que no se pronuncia, sino que se vive.
Cada respiración es entonces un poema invisible, una danza entre el cielo y la tierra. Cada latido, un canto que recuerda el origen y el destino, la unión indisoluble con todo lo que fue, es y será. Pero el silencio también es desafío, porque enfrentar la soledad interna es mirar el reflejo de todas nuestras máscaras, de todos los miedos que hemos acumulado. Es allí donde la sombra se revela y pide ser abrazada, sin huir, sin juzgar. El silencio, entonces, se transforma en un espejo donde puedes verte con honestidad y amor. No hay mayor valentía que esa, ni mayor revolución, porque en ese acto de entrega, de rendición, nace la libertad verdadera, la que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación ajena. El silencio es el hogar del alma, el lugar donde se nutre la semilla de la conciencia, donde germina el poder de transformar el mundo desde adentro. Hermes lo sabía. Por eso enseñó que antes de la palabra debe venir el silencio. Antes del acto, la intención. Antes del movimiento, la quietud. Este es el camino del guerrero espiritual, aprender a habitar el silencio con gracia, a escuchar su sabiduría y a dejar que guíe cada paso. Porque solo desde el silencio es posible escuchar el susurro de la verdad, que siempre habla en voz baja, que nunca grita. Es la voz del alma, del cosmos, de la vida misma, que nos invita a recordar quiénes somos en esencia. Al caminar este sendero, descubrirás que no estás separado del todo, que cada pausa, cada espacio en blanco es un puente hacia la unidad, que el silencio no es ausencia, sino presencia profunda, que en el silencio está el poder de la creación, porque es en ese vacío fértil donde todo puede nacer. No temas al silencio, acércate a él con el corazón abierto. Permite que te envuelva, que te sostenga, que te enseñe. Y cuando llegue el momento de hablar, tus palabras serán portadoras de luz, resonarán con la fuerza de lo verdadero y tocarán las almas que están listas para escuchar. Porque el verbo que nace del silencio es verbo vivo, verbo sagrado. Es la expresión auténtica de tu ser divino. Así, en el sendero del silencio, aprenderás a vivir sin miedo, a crear sin esfuerzo, a amar sin condiciones. A ser, en la plenitud de tu ser, la melodía perfecta que el universo esperaba. Capítulo 13. El nombre secreto. La fuerza que despierta mundos. Hubo un tiempo en que los sabios no hablaban a la ligera. Cada palabra era una llama, cada sílaba, una ofrenda. Decían que el universo fue tejido con hilos de sonido y que detrás de cada creación hay una vibración que la sostiene. No basta con decir, es preciso ser lo que se dice. En los manuscritos ocultos se hablaba de un nombre secreto, una palabra no compuesta por letras, sino por conciencia pura. Quienes lo descubren no lo pronuncian, lo encarnan. Porque no es un nombre que se da, sino una identidad que se despierta. No lo encontrarás en ningún libro. No lo escucharás en ningún sermón. Solo lo descubrirás cuando el ruido del mundo se haya silenciado en tu interior, cuando todas las otras identidades, las impuestas, las heredadas, las temidas, se hayan disuelto. Y en ese momento, como una gota que recuerda que es parte del océano, sabrás quién eres en realidad. Yo soy. Dos palabras que parecen pequeñas, pero que contienen galaxias enteras, porque cuando son pronunciadas desde la verdad, son capaces de derrumbar murallas, abrir portales, redibujar la realidad. Hermes enseñó que este nombre secreto no era exclusivo de los elegidos. Era el tesoro escondido en cada corazón humano, esperando ser reclamado. Pero no con arrogancia, no con deseo de poder, sino con humildad, con reverencia, con plena conciencia de que todo el universo escucha cuando tú decides nombrarte. Cada vez que dices «yo soy», estás convocando una energía.
no una fantasía, no un deseo, sino una ley universal. Y esa energía no responde a tus necesidades, sino a tu coherencia. Por eso, quien dice «yo soy libre» y se encadena con sus miedos, no invoca libertad, sino contradicción. Quien dice «yo soy abundancia», pero vive en escasez de fe, no despierta riqueza, sino vacío. Pero quien dice «yo soy luz», desde la experiencia de su sombra, desde el camino recorrido con lágrimas y coraje, enciende fuegos donde antes solo había ceniza. El nombre secreto no se hereda ni se compra. Se recuerda. Se despierta en lo profundo del alma cuando comprendes que nunca estuviste separado de la fuente. Que no eres una chispa perdida, sino una extensión consciente del fuego original. Y ese fuego arde en cada célula, en cada pensamiento, en cada acto que eliges desde el amor. Aquel que ha despertado su nombre secreto no necesita demostrar nada. Su presencia transforma, porque su frecuencia habla más alto que cualquier palabra. No convence, inspira, no exige, invita. Pero ese despertar no llega sin noche oscura. Hay que morir muchas veces para renacer en la verdad. Hay que soltar las máscaras del yo no puedo, del yo no valgo, del yo no merezco. Porque esas frases también son decretos y el universo, siempre obediente, responde con lo que tú eliges proclamar. Así, el viaje comienza con una pregunta. ¿Qué estoy diciendo sobre mí cuando nadie me escucha? Porque lo que te dices en la intimidad de tus pensamientos es lo que estás sembrando en el campo invisible que todo lo sostiene. ¿Te llamas débil o te llamas aprendiz? ¿Te dices perdido o te dices en camino? ¿Te dices fragmento o te reconoces totalidad? Todo cambia cuando te conviertes en guardián de tu verbo, no como censor, sino como alquimista, porque cada frase tuya es un pincel que dibuja tu destino. Y cuando te atreves a pronunciar tu nombre secreto desde el alma, sin fingimientos ni máscaras, algo se enciende. Las células escuchan, la energía se alinea, el cuerpo responde, el campo se expande, las posibilidades que dormían despiertan. No es magia, es ley, y tú eres el escriba que dicta el guión. A veces creerás que no estás listo, que te falta algo, que aún necesitas aprender, sanar, entender. Pero el nombre secreto no espera la perfección, espera el compromiso, ese instante en que decides dejar de esconder tu luz para no incomodar. Ese día en que eliges ser tú con toda tu fuerza, tu ternura, tus heridas transmutadas en sabiduría. Ese momento sagrado en que entiendes que ya no puedes seguir caminando con un nombre prestado, con un destino escrito por otros. Tu nombre secreto es la llave de tu herencia espiritual, y cuando lo pronuncias, no estás afirmando algo externo. Estás recordando lo que siempre fuiste. Entonces, el tiempo se curva, el pasado se redime, el futuro se abre. Y tú, como un sol que se alza desde adentro, comienzas a caminar con la frente alta, no por orgullo, sino por gratitud. Porque al recordar tu nombre, estás honrando la vida. Estás honrando al universo que decidió manifestarse a través de ti. Y así, la palabra ya no es palabra. Es templo, es espada, es semilla. Yo soy. No como un deseo, sino como un hecho. No como una meta, sino como una naturaleza. No como una herramienta, sino como una verdad. Y al final del día, cuando todo esté en silencio y tu alma se mire a sí misma, comprenderás que el nombre secreto no es un sonido que se pronuncia, es una vibración que se habita. Y cuando tú la habitas, la creación entera celebra tu retorno. Capítulo 14. El silencio del verbo. Donde habita la fuente. Después de que el nombre secreto ha sido pronunciado, después de que las llamas internas han sido encendidas, llega un momento aún más sagrado. El instante en que eliges guardar silencio. No un silencio vacío. No un silencio de rendición ni de olvido.
sino un silencio fértil, uno que contiene en su centro la vibración misma de la creación, porque el verdadero verbo no siempre se pronuncia en voz alta. A veces, su fuerza se revela en la quietud del alma. Hermes enseñaba que hay una parte del camino donde ya no se trata de decir más, sino de escuchar más profundamente, no al mundo, no a los consejos de otros, sino a esa voz antigua que habita en el fondo del corazón, esa voz que no grita, que no suplica, que no interrumpe, solo espera a que regreses a ella. Y para encontrarla hay que despojarse del ruido, despojarse de la prisa, despojarse incluso del deseo de controlar, porque el verbo más poderoso no es el que ordena, sino el que se alinea con la fuente. Ese que no busca cambiar el mundo desde la imposición, sino que transforma el mundo porque vibra desde la verdad. Hay quienes creen que el poder está en decir más, en decretar más, en afirmar con fuerza. Y sin embargo, los antiguos sabían que el poder verdadero es como el agua, suave, sutil, pero capaz de desgastar la piedra. El alma no necesita gritar para ser escuchada por el universo, solo necesita ser auténtica. Yo soy, dices, y luego respiras, y permites que el eco de esas palabras descienda como una semilla a lo más profundo de tu ser. Ese eco no necesita explicaciones, no necesita que le pongas condiciones, solo necesita espacio para florecer, y ese espacio se llama confianza. Cuando confías, no fuerzas. Cuando confías, no mides resultados con ansiedad. Cuando confías, sabes que el verbo pronunciado desde el alma ya ha sido sembrado en el campo cuántico y que el universo entero ha comenzado a reorganizarse para manifestarlo. Pero esa confianza solo nace en el silencio, porque en el silencio descubres algo que ningún maestro puede darte: la certeza interior. No la certeza basada en pruebas externas, sino la certeza que nace de estar alineado con tu esencia, con tu verdad más profunda. Y esa certeza no se construye con lógica, se revela cuando dejas de buscar fuera lo que ya vive dentro. Entonces, te das cuenta de que el mayor decreto no es decir yo soy, sino vivir como quien realmente es. No necesitas decir yo soy luz si cada acto tuyo ilumina. No necesitas decir yo soy amor si tu presencia abraza. No necesitas decir yo soy abundancia si cada paso tuyo cultiva plenitud. En el capítulo anterior despertaste tu nombre secreto. Aquí, en este momento, aprendes a vivirlo. Y vivirlo significa llevar tu palabra a la acción, tu vibración a tus relaciones, tu verdad a los rincones más cotidianos de tu día. Hermes decía que el alma no evoluciona cuando recita grandes verdades, sino cuando honra esas verdades en los pequeños actos, en cómo miras a quien te contradice, en cómo respondes al dolor, en cómo eliges el amor cuando sería más fácil elegir la indiferencia. Cada palabra que usas construye puentes o muros. Cada frase interna modela tu destino. Y cada silencio, si es habitado con conciencia, se convierte en un templo donde el verbo se renueva. El universo no necesita que lo convenzas de lo que mereces. Solo necesita que tú lo creas profundamente, hasta que esa creencia no dependa de resultados, sino de identidad. Porque tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y tú eres lo que eliges ser momento a momento con tu pensamiento, con tu energía, con tu palabra. Por eso, llega un punto en el camino en que dejas de decretar desde la carencia y comienzas a afirmar desde la plenitud. Ya no dices yo soy esperando serlo algún día, sino porque ya lo reconoces en ti. Ese es el gran salto, pasar del deseo a la conciencia. No porque hayas conseguido todo, sino porque has recordado que ya lo eres todo. Y entonces las oraciones se vuelven celebraciones. Las afirmaciones se vuelven danzas. El silencio se vuelve sagrado. Porque ya no hay urgencia,
Ya no hay necesidad de correr detrás de la vida. Ahora caminas con ella, en ella, como ella. Ahora entiendes que el verbo no es solo una herramienta, es una manifestación de tu alma. Y que cada vez que hablas, estás creando. Estás eligiendo entre la herida o la sanación. Estás reafirmando la historia que decides vivir. Y eliges con amor, porque ya has probado el miedo, ya has probado la duda, ya has caminado con nombres ajenos y destinos prestados. Y hoy decides reclamar lo que es tuyo, el poder de tu palabra, la frecuencia de tu ser, el silencio que revela el alma. Así, cuando el mundo vuelva a empujarte hacia el olvido, cuando las noticias te digan quién debes ser, cuando el pasado intente dictarte tus límites, tú cerrarás los ojos, volverás al centro y recordarás: yo soy. No por lo que tengo, no por lo que me dicen, no por lo que aparento, sino porque en el silencio de mi verbo habita la fuente. Y desde allí, todo nace, todo se ordena, todo florece. Capítulo 15. El verbo encarnado, la vida como oración. Hay una enseñanza olvidada que los sabios antiguos susurraban en los momentos de mayor claridad espiritual. El verbo no basta con ser dicho, debe ser vivido, porque toda palabra que no es encarnada pierde su poder, se disuelve en el aire, se vuelve humo sin fuego. Hermes lo enseñaba sin rodeos. Quien pronuncia sin encarnar, divide su alma, pero quien encarna su palabra, unifica cielo y tierra dentro de sí. Y es que en el silencio posterior al decreto, en la calma que sigue al yo soy, empieza la verdadera alquimia, la transformación del verbo en camino, de la vibración en acción, de la promesa en experiencia. Decir yo soy abundancia es una chispa, pero vivir como si la abundancia ya fluyera en ti, incluso cuando el bolsillo tiembla, es fuego sagrado. Decir yo soy amor es el principio, pero mirar con compasión a quien te ha herido, escuchar con paciencia al que no te comprende, abrazar sin juicio a quien aún teme, eso es la encarnación del verbo. Y ahí es donde muchos detienen su viaje, porque es fácil decretar desde la cima de la emoción. Difícil es sostener esa vibración cuando la realidad desafía cada palabra pronunciada. Pero ese es el verdadero entrenamiento del alma, mantener la frecuencia en medio del caos. Recordar tu verdad cuando la apariencia grita lo contrario. Elegir lo sagrado, aun cuando lo ordinario te empuja hacia lo automático. El universo no premia las palabras huecas, premia la coherencia. Y la coherencia es una forma de fe silenciosa, una decisión diaria, constante, de ser en cada acto lo que afirmaste en tu altar interior. Cada vez que dices yo soy, estás encendiendo una llama. Pero cada acción tuya es el aceite que la alimenta o la apaga. Por eso, los antiguos no repetían decretos como fórmulas vacías. Los usaban como semillas. Y luego vivían como jardineros sagrados, cuidando cada gesto, cada pensamiento, cada elección, como quien cuida de un brote nuevo. Porque sabían que todo lo que no se encarna, se olvida. Y tú no estás aquí para olvidar, estás aquí para recordar, no con la mente, sino con la vida. No con el intelecto, sino con el alma hecha carne. Cuando dices yo soy paz, no se trata de evitar el conflicto, sino de convertirte en refugio. Cuando dices yo soy luz, no se trata de negar la sombra, sino de iluminarla con tu presencia. Cuando dices yo soy poder, no se trata de imponer, sino de tomar responsabilidad por tu vibración, por tus palabras, por tu creación. Porque ese es el verdadero poder. No dominar al mundo externo, sino ordenar tu universo interior hasta que todo lo que emites sea reflejo de tu esencia más elevada. Y en ese proceso, cada instante de tu vida se vuelve una oración. No una oración dicha con las manos juntas, sino con los actos abiertos, con la conciencia despierta. Tu forma de caminar,
tu forma de escuchar, tu forma de responder a lo inesperado, todo puede convertirse en verbo sagrado. Y entonces ya no necesitas repetir yo soy a cada momento, porque tu vida entera se ha convertido en una afirmación silenciosa, en un eco constante de la fuente. Ahí es donde habita el milagro, en la continuidad entre lo que afirmas y lo que emanas. No se trata de alcanzar la perfección, se trata de abrazar la práctica. Porque cada día es una oportunidad para alinear un poco más tus palabras con tus pasos, tu intención con tu energía, tu deseo con tu presencia. Y en ese proceso comienzas a comprender que el verdadero decreto no cambia al mundo desde fuera, lo transforma desde dentro. El dinero comienza a fluir no porque lo hayas perseguido, sino porque tu vibración ya no resuena con la escasez. La salud comienza a restaurarse no porque lo hayas exigido, sino porque tu mente ha dejado de atacar a tu cuerpo con pensamientos de carencia o miedo. Las relaciones se sanan, no porque hayas forzado a nadie, sino porque tu energía se ha vuelto un campo magnético de amor, de verdad, de presencia. Y todo eso comenzó con un verbo, y continuó con una elección, y se sostuvo con coherencia. Por eso Hermes no hablaba de decretos como herramientas mágicas, sino como puentes. Puentes que tú eliges cruzar con cada gesto de tu día. Cuando miras al cielo al amanecer y dices, hoy elijo caminar, como quien ya es lo que afirma, estás honrando el poder creador que vive en ti. Cuando cierras los ojos antes de dormir y repasas no solo lo que dijiste, sino cómo lo viviste, estás afinando tu frecuencia con la fuente. Porque no hay forma de mentirle al universo. Él escucha lo que dices, pero responde a lo que vibras. Y tu vibración nace de tu coherencia. No temas equivocarte. No se trata de ser impecable todo el tiempo. Se trata de ser consciente, de observarte con amor, de corregir sin culpa, de volver a elegir sin castigo. El verbo no castiga. El verbo guía. No exige perfección, exige presencia. Y presencia es volver al eje cada vez que te alejas. Es recordar quién eres, incluso después de olvidar por un instante. Por eso, no repitas yo soy para convencerte. Repítelo para recordarte. Y luego, vive como quien ya lo sabe. No necesitas que el mundo te lo confirme. No necesitas que la vida te dé pruebas externas. Porque tú ya has despertado esa certeza sagrada que vibra más allá de toda apariencia. Tú ya sabes. Y quien sabe, comienza a crear desde dentro. Así, tu palabra ya no será solo sonido. Será energía viva. Será puente entre dimensiones. Será testimonio silencioso de que el verbo se hizo carne. Y que tú, al caminar con conciencia, te has vuelto uno con él. Capítulo 16. El silencio que escucha al verbo. Cuando el alma se ha cansado de buscar respuestas en los libros, en los templos ajenos, en las voces ruidosas del mundo, comienza a volver a su origen. Y en ese retorno, descubre algo que había estado esperando desde el principio. El silencio que escucha al verbo. No el silencio vacío, no la ausencia de sonido, sino ese silencio denso, fértil, lleno de presencia, como la quietud de la tierra antes de la siembra, como la calma que antecede al despertar. En ese espacio sin palabras, comienzas a sentir lo que el ego teme, que no necesitas saberlo todo, que no necesitas probar nada, que lo más sagrado no se grita, se susurra. Fue en ese silencio donde los antiguos escucharon por primera vez el eco del yo soy, no como una afirmación externa, sino como una resonancia interna, como un latido cósmico que decía, existes, porque fuiste pronunciado por la fuente. Hermes enseñaba que todo lo que ves fue primero una palabra, y que cada palabra verdadera regresa siempre a su origen, llevando consigo el fruto de lo que provocó. Por eso el verbo es un puente entre mundos. Cada yo soy que pronuncias no solo se eleva hacia lo divino,
también desciende a lo concreto. Se convierte en acción, en forma, en destino. Pero para que eso ocurra, el verbo necesita un testigo en silencio, una conciencia despierta que no lo repita por hábito, sino que lo abrace con reverencia, porque sin presencia, incluso la verdad más poderosa se vuelve ruido. Y aquí está el secreto. El silencio no es lo opuesto al verbo, es su amante, su guardián, su raíz. El silencio le da profundidad al verbo, lo encarna, lo vuelve real. Cuando cierras los ojos y repites «yo soy», sin prisa, sin buscar un resultado inmediato, solo respirando con intención, estás permitiendo que esa vibración viaje más allá del intelecto. Estás dejando que toque fibras dormidas, memorias olvidadas, códigos sellados en tu alma. Y algo comienza a moverse. No afuera, sino dentro. Sientes una paz que no viene del exterior, sino de una certeza antigua. No estás aquí por accidente. Fuiste llamado. Elegiste este camino. Y cada palabra que pronuncias con conciencia está sembrando el futuro que tu alma vino a manifestar. No es magia, es ley. Es la danza entre frecuencia y forma, entre intención y manifestación, entre lo que declaras y lo que sostienes. Porque cada decreto es un inicio, pero la constancia es el río que lo lleva al mar. No basta con decir «yo soy luz». Debes dejar que esa luz guíe tus decisiones. No basta con afirmar «yo soy sabiduría». Debes dejar que el ego se rinda ante la voz más profunda que vive en ti. No basta con pronunciar «yo soy libertad». Debes soltar las cadenas invisibles que has usado por años como escudos. El silencio te muestra esas cadenas. El verbo te ayuda a romperlas. Uno sin el otro se queda incompleto. Por eso, si sientes que tus decretos no se manifiestan aún, no dudes de su poder. Pregúntate, ¿estoy habitando el silencio que los sostiene? ¿Estoy escuchando lo que mi alma necesita antes de decretar lo que mi ego desea? Porque el verbo más poderoso es el que nace del alma, no de la carencia. El yo soy verdadero no busca llenar un vacío, reconoce una plenitud que ya existe, y desde ahí crea, transforma, irradia. Hermes decía que el alma conoce su camino, pero a veces olvida su idioma. Por eso necesitamos repetir, no para convencer al universo, sino para recordar el lenguaje del espíritu. Y así como un músico afina su instrumento antes de tocar, tú afinas tu vibración cada vez que entras en silencio, respiras profundo y pronuncias tu verdad más elevada. Yo soy claridad, yo soy propósito, yo soy la voz de mi alma tomando forma. Yo soy la energía que transforma la sombra en bendición, cada palabra como una chispa, cada silencio como un cuenco que la recibe. Y entonces, el milagro ocurre, no afuera, no en un espectáculo de luces, sino dentro, en lo más íntimo, en lo más sagrado. Tú comienzas a creerte lo que dices. Ya no repites por repetir, ya no declaras por miedo, declamas porque lo sabes. Y quien sabe, ya no depende del mundo para crear, porque cuando tú sabes que eres luz, incluso en la noche más oscura, caminas con dignidad. Cuando sabes que eres abundancia, incluso en la escasez, actúas con generosidad. Cuando sabes que eres parte de la divinidad, ya no mendigas amor ni aprobación, solo compartes. Y entonces tus decretos se vuelven actos. Tus pensamientos se vuelven campos fértiles. Tus días se vuelven oraciones en movimiento. El verbo se encarna. Y tú te vuelves verbo. No necesitas más pruebas. Solo necesitas seguir. Seguir pronunciando con amor. Seguir callando con conciencia. Seguir sembrando con fe. Porque aunque tus ojos aún no lo vean, tu alma ya lo siente. El mundo está cambiando. Porque tú estás cambiando. Y tú estás cambiando. Porque por fin comenzaste a hablar tu verdad. Y a escucharla. Y a vivirla. Eso es todo. Y eso es el todo. Capítulo 17.
El alma que recuerda su nombre. En algún punto del camino, después de tantas búsquedas, rituales, frases repetidas y silencios meditativos, el alma deja de preguntar, deja de querer entenderlo todo. No porque se haya rendido, sino porque ha comenzado a recordar. Recordar no es traer al presente una memoria del pasado, es algo más profundo, es la certeza de lo eterno. Es descubrir que siempre supiste lo que ahora apenas empiezas a aceptar. Y en ese recuerdo emerge algo sagrado, el verdadero nombre del alma, no el nombre que te dieron al nacer, no el que usas en tus documentos, ni el que otros han aprendido a pronunciar. El nombre del alma es vibración, es esencia, es la melodía que el universo cantó cuando te soñó por primera vez. Ese nombre no se encuentra afuera, no puede ser enseñado por un maestro ni revelado por un gurú. Solo se reconoce cuando el alma está lista para escucharse a sí misma. Por eso Hermes enseñaba que el más grande acto de poder no es controlar el mundo, sino recordar el nombre sagrado que te conecta con la fuente. Ese nombre está contenido en dos palabras que, cuando se pronuncian con verdad, despiertan todo lo dormido. Yo soy. No como una afirmación cualquiera, sino como la voz de tu divinidad encarnada. Yo soy es un puente entre lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Es un espejo que no muestra tu rostro, sino tu esencia. Es la raíz de toda creación, la chispa que enciende el fuego de tu propósito. Pero para pronunciar yo soy con poder, primero tienes que soltar todo lo que no eres. Tienes que liberar las máscaras, los miedos heredados, las ideas prestadas, las voces que te dijeron qué podías o no ser. Tienes que dejar caer las capas que has usado para protegerte, para encajar, para no incomodar. Porque el alma no necesita protección, necesita libertad. Y esa libertad comienza cuando te atreves a decir, ya no quiero ser quien aprendí a ser, quiero recordar quién vine a ser. En ese instante, algo se quiebra por dentro. Pero no es un colapso, es una apertura, una grieta luminosa que permite que tu verdadera luz comience a salir. Y entonces, el viaje cambia. Ya no buscas respuestas para calmar la mente. Ahora caminas con preguntas que alimentan el alma. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién soy cuando el mundo no me define? ¿Quién soy cuando hablo desde el centro y no desde la herida? Y cada vez que pronuncias yo soy desde ese espacio auténtico, el universo responde. Pero no responde como antes, con señales que te convenzan o resultados que te calmen. Responde con sincronías, con encuentros, con claridad inesperada, con una certeza que no sabes explicar, pero que se siente más real que cualquier evidencia externa. El alma comienza a ordenar el caos sin luchar, a manifestar sin forzar, a sanar sin miedo, porque por fin ha recordado su nombre. Y quien recuerda su nombre, recuerda su poder. Hermes lo llamaba el fuego oculto, el núcleo ardiente del ser que no se apaga con el tiempo ni con el dolor. Ese fuego no se aprende, se despierta, y el verbo es la chispa. Yo soy el fuego que no se extingue. Yo soy la luz que nunca se perdió. Yo soy la palabra que da vida a lo invisible. Yo soy el alma que volvió a su centro. Y desde ahí, todo cambia. Ya no usas el verbo para modificar la realidad. Lo usas para habitarla, para nombrarla con respeto, para caminarla con propósito. Ya no buscas manifestar desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque comprendes que no estás aquí para acumular cosas, sino para encarnar verdades. Y la verdad más profunda es que no hay separación entre tú y lo divino. No necesitas escalar hasta el cielo, ni cumplir con reglas rígidas, ni perfeccionarte hasta ser digno. Ya eres digno, porque fuiste creado desde el amor, no desde el error. Y el amor no exige demostraciones, solo presencia. Por eso cada yo soy dicho con el alma es una reverencia, una oración
sin plegaria, una afirmación sin ansiedad, un acto de creación consciente. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real, porque cuando tú eres real, tu vida se vuelve verdadera. Y lo verdadero no necesita validación, se sostiene solo. Tu frecuencia se eleva, tu vibración se afina, tu entorno responde, tus vínculos se transforman, no porque busques cambiarlos, sino porque tú has cambiado tu punto de partida. Ya no actúas desde la herida, sino desde la fuente. Ya no decides desde el miedo, sino desde la intuición. Y entonces, vivir deja de ser una carga y se convierte en una danza. Una danza donde cada paso es un decreto, cada silencio, un altar, cada día, una nueva página en el libro sagrado que tú mismo estás escribiendo. No desde la mente que planea, sino desde el alma que recuerda. Y si aún dudas, si todavía hay momentos donde el miedo te susurra al oído, recuerda esto. Cada vez que repites, yo soy con conciencia, estás reclamando tu trono. Estás diciéndole al universo, ya no seré esclavo de mis pensamientos ni de mi historia. Yo elijo ser creador. Yo elijo recordar. Esa es la verdadera revolución, cuando dejas de sobrevivir y comienzas a vivir desde la verdad de tu ser. No necesitas que el mundo lo apruebe, no necesitas que otros lo entiendan, solo necesitas sostenerlo, habitarlo, encarnarlo. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en luz para otros, no porque los quieras cambiar, sino porque los inspiras con tu simple presencia. El alma que recuerda su nombre no necesita convencer, solo necesita ser, y eso basta. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si quieres dar un paso más y llevar esto a otro nivel, no te olvides de revisar el primer enlace de la descripción. Tienes a tu alcance más contenido, ejercicios y herramientas que pueden transformar tu camino. Te espero dentro.